Bienvenidos al podcast del Observatorio Judicial. Soy José Miguel Aldunate, director de estudios del Observatorio Judicial, y hoy vamos a conversar sobre la ley corta de ISAPRES que se aprobó recientemente en el Congreso. En teoría, es una ley que debiese poner fin al problema de la judicialización, del que ya llevamos bastantes años cargándola. Y queremos saber si resuelve realmente el problema y si pueden sobrevivir las ISAPRES con la aplicación de esta nueva ley. Para eso hoy día tenemos el privilegio de entrevistar a Pablo Yguren. ¿Cómo está, Pablo? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en el podcast del Observatorio. Muchas gracias. Pablo, les cuento, es director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, especialista en temas de salud y es miembro de la comisión técnica que asesoró al Senado en esta materia. Partamos entonces por dónde hay que partir, que es por el principio. ¿Cómo llegó a producirse en primer lugar un problema de esta envergadura? ¿Cómo llegamos hace años ya a este punto? Bueno, la verdad es que para llegar a entenderlo quizás hay que dar un paso previo y entender cómo funciona el sistema de precios de un ISAPRE. Al igual que con los tickets de avión, por ejemplo, que uno paga el pasaje, la tasa de embarque y las maletas, las ISAPRES también se componen de tres precios. Uno es el precio base, otro es la tabla de factor de riesgo que está asociada a cada persona, y finalmente el precio del GES, que antes era conocido como el Plan Auge. Y la verdad es que estos distintos tres componentes tuvieron judicializaciones. Para el caso del precio base, que para que haya un orden de magnitud, el año 2019 habían 374.000 recursos de protección, algo que el Observatorio Judicial ha estado siguiendo. Era probablemente lo que más se judicializaba o la razón por que más habían recursos de protección en nuestro sistema de justicia. Probablemente el fenómeno de judicialización masiva más palmario que tenemos en Chile. Así es. Y bueno, después con la tabla de factores sucedió lo mismo y finalmente con el precio de la prima GES lo mismo. Entonces, el Poder Judicial fue metiéndose en estos distintos tres componentes, haciendo fallos de efectos generales que generaban aún un problema mayor y también de manera retroactiva que terminó generando esta crisis que desembocó en una situación anómala, que es que se tuvo que dictar una ley para cumplir distintos fallos judiciales. ¿Y por qué llegamos a este punto? Es porque lamentablemente el sistema político, el Congreso, el Ejecutivo, no de este gobierno, sino que desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional decide que son inconstitucionales ciertos artículos de la ley de ISAPRE y los elimina simplemente de la ley, pero nada se pone en vez de. Entonces se generó un vacío que el Poder Legislativo no logró llenar, y ante esta avalancha de recursos judiciales de las personas y de una industria de abogados que se dedicó a litigar en contra de la ISAPRE, fueron escalando sucesivamente, llegamos a la Corte Suprema y lanza estos. Son tres fallos distintos que afectan a cada uno de estos componentes que comentábamos, y los que generaron más ruido fue el de noviembre del año 22 con la tabla de factores, que eso creó una deuda, porque no es que haya habido una deuda, sino que el fallo crea una deuda que es muy importante, corresponde a 4 veces el patrimonio de las ISAPRES al año 2023. O sea, antes de este fallo no existía ni en el gobierno, ni en la superintendencia, ni en las ISAPRES conciencia de la existencia de No. una deuda de este tipo. Y de hecho, el fallo, que es de noviembre del 22, o sea, del gobierno del presidente Boric,
nunca se había hablado de una deuda. El Ujú. superintendente actual, que ahora está persiguiendo una deuda, nunca la vio antes de ese fallo. Y su antecesor, Patricio Fernández, durante el gobierno del presidente Piñera, tampoco nunca persiguió una ley. A nadie, a ninguna ISAPRE antes del fallo se le había sancionado ni se le habían pedido explicaciones por aplicar tablas de factores, porque efectivamente la ley eliminó la tabla de factores, perdón, el Tribunal Constitucional eliminó la tabla de factores el año 2010, pero ese vacío quedó ahí y nada se dijo respecto a los cientos de miles de planes, probablemente el tuyo, el mío, Ujú. que fueron firmados antes de esa fecha y que seguían vigentes y que siguieron vigentes durante los últimos 14 años. Vamos entonces a qué dijo la Corte Suprema. Porque tú dices que son 3 grupos Claro, de sentencias, ¿no? exacto. Entonces, el fallo de noviembre del... El primero es de agosto del 22, que es muy elocuente del activismo judicial, Ujú. porque así como la Corte pedía que se resolviera esto de manera legal, para efectos del precio base, el primer componente de los sistemas de precios, se dictó una ley, la ley 21.350, y que definía cómo se tenía que hacer el reajuste de esos precios. Ujú. Dictada esa ley, se aplica esa norma por primera vez y la Corte Suprema decide que no le gustó la forma en cómo se aplicó eso, pese a que era perfectamente compatible con la ley. De hecho, lo hizo este gobierno y la ley falla en contra y se tiene que reversar eso. Pero eso no tuvo un efecto financiero muy relevante. Ok. Los efectos financieros vinieron con el segundo y el tercer fallo. El segundo es sobre tabla de factores, en noviembre del año 22, y ese genera esta deuda que conversábamos recién, que es muy significativa y pone en riesgo la estabilidad financiera. Y hay un segundo fallo que tiene que ver con el precio de la prima GES, Ujú. que es de agosto del año 23, y ahí el efecto que tiene no es una deuda, sino que le pega directamente a los ingresos, bajándolo en un promedio del sistema en un 13%. ¿Y qué es lo que decía este fallo? Es que el precio que estaban cobrando la ISAPRE era arbitrario y por ende se tenía que retrotraer a un estudio de costos que licita la Superintendencia de Salud para tener un orden de magnitud del precio. Pero eso es un estudio de costos y no necesariamente una fijación de precio. De hecho, el mismo fallo reconoce que las ISAPRES son libres de fijar sus precios para la prima GES y que ese estudio es de costo y textualmente habla de que desconoce las diferencias entre las distintas ISAPRES, que hay costos que no están incluidos, etc. Entonces, malamente se puede poner el costo promedio para todo el sistema como una referencia de precio y eso lo reconoce el fallo, pero aún reconociéndolo lo obliga a disminuir sus precios y como decía recién, disminuye los ingresos 13%. ¿Y cuál es la raya final para esto? Es que las ISAPRES están operando a pérdida, por ende la cobertura de las personas corre riesgo, porque si la ISAPRE quiebra, nadie se va a hacer cargo de ese tratamiento de cáncer o ese tratamiento de cualquier otra enfermedad que tenga la persona. Y como todos los componentes de los precios de la ISAPRE están regulados por ley, si es que no es con una ley, las ISAPRES ad eternum continuarían trabajando a pérdida, lo que obviamente no tiene ningún sentido. O sea, la Corte Suprema dicta fallos con efectos generales que por definición están produciendo un efecto sistémico, porque Así es. y en el cálculo de los costos de GES, claramente ahí hay un análisis muy lejano al análisis que debería ser un poder judicial o una corte que es caso a caso, sino que justamente como el tipo de problema al que se ve enfrentado el legislador. Mm. ¿Qué hace el legislador frente a esto? ¿Cómo? Porque, bueno, ya la Corte Suprema, bien o mal, tira esta bomba. Claro. Y tira esta bomba que nadie sabe bien cómo agarrarla. Ni la propia Corte, probablemente. Y de hecho, así fue una entrevista de en su momento vocera, que como contradice un poco lo que decía el fallo. Ella habla de que el fallo no es
de efectos generales, sino que es de caso a caso. Después ella termina perdiendo su cargo como vocera. Entonces demuestra que efectivamente ni siquiera la Corte Suprema tenía muy claro cómo resolver el problema. Y lo que pasa es que como los efectos financieros de estos fallos son tan relevantes, que si se aplica sin más el fallo, todas las ISAPRES hubieran tenido que ser intervenidas por la Superintendencia de Salud. Es un fallo imposible de cumplir. Es un fallo imposible de cumplir. Entonces, lo primero que hace el gobierno es mandar una ley que a mi juicio y a juicio de los parlamentarios fue insuficiente, pero lo que decía es, en el fondo era, tapémonos los ojos ante estos problemas financieros para efectos de que no tengamos que intervenirla. ¿Cómo lo hacía eso? La superintendencia tiene que seguir ciertos estándares, fiscalizar ciertos estándares financieros, y decía, para efectos de la fiscalización que tiene que hacer la superintendencia, no vamos a considerar esta deuda. Ok. Entonces, eso era porque el proyecto de ley entró antes del fallo GES. Después entra el fallo GES, entonces no solo tenemos un problema de deuda, sino que tenemos un problema de flujo. Y ahí los parlamentarios y el mismo gobierno se dan cuenta que tienen que cambiar esto. Y eso es por eso, ante la insuficiencia del proyecto de ley, que el Senado nombra una comisión de expertos técnicos que buscaran una salida a este problema. Ahí estuviste tú mismo. Ahí estuve yo representando al senador Sergio Gaona, estaba el ex subsecretario de este mismo gobierno, Cristóbal Cuadrado, estaba el ex ministro Emilio Santelices del gobierno, del segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces era un grupo súper transversal que contó con el apoyo del Ministerio de Salud, con la presencia también del Ministerio de Hacienda, y todos los cálculos que ahí se hicieron lo hacía a petición de este comité la Superintendencia de Salud. Entonces el gobierno estaba súper involucrado en esto, y cuando sale el informe final, luego de 3 meses de trabajo, en que fue transversal desde representantes de la UDI hasta del Frente Amplio, lo que nosotros creímos, y con el involucramiento, como te decía, del Ejecutivo, nosotros creímos que esto iba a ser tomado por el Ejecutivo, lo iba a presentar como indicación en el Congreso, y este problema se hubiera solucionado relativamente rápido en noviembre, diciembre del año 2024. Sin embargo, y ahí de haber estado chocando las dos almas del gobierno, no se tomaron todas las propuestas. Y como no se toman todas las propuestas, la solución quedó como un puzzle desencajado. Un poquito trunco. ¿Cuáles son las propuestas que no se toman que a tu juicio son esenciales? Habían dos. Por ejemplo, el correcto cálculo de la deuda, que se hubiera permitido disminuir porque al final esta deuda hay que pagarla. Y eso se paga, lamentablemente, con los recursos que generan las ISAPRES. No había otra forma de hacerlo. Entonces, si se hubiera calculado bien la deuda, el efecto financiero en el flujo futuro, o sea, cómo tú generas recursos para servir esa deuda, hubiera sido mucho menor. Y de hecho, en los cálculos de esa propuesta, muchas de las ISAPRES ni siquiera tenían que subir los precios para adecuarse al nuevo equilibrio, y mantenían los números que tenían, porque aquí nadie estaba pensando en mejorar el negocio de la ISAPRES. Lo que se quería era mantenerlo tal como estaba antes de los fallos. O sea, ¿Qué es lo que se hubiera hecho si es que se hubiera discutido en el Congreso? Se hubiera dicho, ok, queremos avanzar hacia una tabla de factores que no discrimine entre hombres y mujeres. Queremos avanzar en una tabla de factores que sea más solidaria entre jóvenes y adultos mayores. Y eso se hubiera hecho, pero se hubiera hecho de manera adecuada. Y eso, ¿cómo se hace? Es, efectivamente, tú cambias la tabla, pero ajustas los precios, cosa que el precio final sea más o menos el mismo, pero de manera más solidaria. Algunos pagarán de más, algunos pagarán de menos, pero el nivel de ingresos del sistema es más o menos equivalente, y por ende no está en riesgo la continuidad o la quiebra de esta la ISAPRES. solución va a provocar, en definitiva, que paguemos más. Vamos a pagar
¿O algunos, No, por lo menos? algunos van a pagar más. ¿Qué es Algunos lo van que a pagar pasa? más. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí? A mí me va a bajar el precio por Mm. GES, eh, me va a bajar el precio por eventuales cargas menores de 2 años, pero me va a subir un poco, me va a subir el precio porque ahora yo voy a ser más solidario con la gente de mayor edad y me va a subir el precio base. Entonces yo en general probablemente gente, hombres menores de 45 años van a quedar peor. ¿Quiénes Eh, salen perdiendo? los hombres jóvenes Ok. fundamentalmente. Y las mujeres y los adultos mayores salen beneficiados. Ok. Y eso está bien, pero hay que hacerlo de una manera que no ponga en riesgo la continuidad del sistema. Uno puede tomar una decisión de política pública de generar más solidaridad dentro del sistema. Pero eso tú lo tienes que hacer de una manera que sea financieramente sustentable y los fallos no lo hacían y el proyecto de ley, al menos en su versión original, tampoco. Y finalmente lo que terminó saliendo Ujú. como ley tomó algunas de esas consideraciones, no todas, pero va a permitir que al menos por un tiempo no haya un quiebre sistémico que hubiera terminado perjudicando a los afiliados de ISAPRE y al mismo tiempo arrastrando a las clínicas, los laboratorios, etcétera, privados que para funcionar consideran los ingresos que le generan la ISAPRE y que de caer la ISAPRE, todas las deudas que tienen con ellos, que son relevantes, no se pagarían, los flujos que las ISAPRE llevan a clínicas, laboratorios, etcétera, se perderían y eso terminaría generando una crisis sanitaria que hubiera sido muy compleja para este gobierno. O sea, es una buena noticia, pero no es el óptimo, digamos. No es el óptimo. Podríamos tener una situación en que asegurara de mejor manera la continuidad del sistema. Hoy día todavía parece que hay algún espacio para que tengamos problemas en el futuro. Claro, lo que se propuso en ese comité técnico, y eso fue de nuevo lo que como da un poco Ujú. de, eh, molesto, es que habían mejores propuestas sobre la mesa Ok. y el gobierno decidió no tomarlas. Eh, y lo otro que no lo comenté, decía que habían dos puntos que no se habían tomado. Uno era el calcular bien la deuda y el segundo tiene relación con mejorar de una buena vez la regulación de la ISAPRES, porque todo esto parte, de nuevo, por un vacío regulatorio, que ante ese vacío la Corte Suprema entra con sus fallos, tratando, uno creería, de resolver la situación, pero lo terminó empeorando, pero nada de eso queda resuelto en la ley corta. Y eso también era una propuesta del comité técnico que por lo demás recoge propuestas bastante transversales hace mucho tiempo de cómo mejorar el sistema ISAPRES, haciéndolo más cercano a un sistema de seguridad social, finalizando de una vez por todas y para siempre la judicialización, o al menos acotándola de manera muy importante, y asegurando que el sistema sea sostenible financieramente. Y con esos tres elementos tú puedes ya dar vuelta a la página. Y eso no se logró en este proyecto, o al menos no totalmente. Perfecto. Bueno, Pablo, ha sido un gran gusto conversar contigo, muy clarificador esta conversación. Y nosotros los invitamos a visitar nuestro sitio web www.observatoriojudicial.org y también a seguir escuchando el podcast de El Observador. Muchas gracias. Gracias a ti, José Miguel.